Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir. Bienvenidos a la presentación del libro Balearic, Gracias. Historia oral de la cultura en Ibiza. Gracias. Maravilloso libro escrito por Luis Costa y Christian Lehn, que tenemos aquí a mi lado, con quien enseguida vamos a hablar. Tenemos la suerte y el honor de contar con los protagonistas o algunos de los protagonistas que forman parte de esta historia, Gracias. con quienes vamos a conversar en los próximos 90 minutos. Decir que vamos a llevar la conversación en orden cronológico, ¿de acuerdo? Vamos a hablar en español y ahora ya pues sí, comenzamos con Christian Lehn y Luis Costa, Christian Lehn. Un día súper especial para vosotros, imagino. Lleváis, no sé cuánto, 12 meses o un año recorriendo lo ancho y largo del país, haciendo presentaciones por todas partes, pero finalmente la presentación quizás más esperada, ¿no?, que es la de la isla de Ibiza. Totalmente, tampoco hemos hecho tanto, ¿eh? Al final en Barcelona sí que hemos hecho alguna audición pinchando temas y explicando un poco cada uno la relación que podía tener con los capítulos y con el libro. Hemos estado en algún festival, pero como presentación, bueno, hicimos en la librería Finestras, firmamos para Sant Jordi y hicimos una presentación que no estuvo mal. Pero claro, poder presentar finalmente el libro donde toca, en su hábitat natural, ¿no?, que es Ibiza, realmente está siendo algo muy, muy especial, algo muy esperado y que llega después de un año, ¿no? Parece increíble, pero hay que darse cuenta un poco de realmente qué ha pasado, realmente a nivel mundial, pero está muy bien que hagamos una reflexión finalmente de qué ha pasado con el clubbing, en qué punto está el clubbing, en qué punto está Ibiza, y ya lo iremos viendo. Pero lo bonito de este libro realmente es ver y conocer toda esta historia a través de estos personajes maravillosos. Gracias a todos por estar con nosotros. Y nada, yo brevemente me gustaría explicar un poco cómo empezó, ¿no?, la génesis de este proyecto y de este libro. En primer lugar, está claro que es una historia que no estaba escrita, aunque es algo muy, muy evidente, y el capital cultural de esta historia es tan potente y tan evidente, pero no se había escrito tampoco esta historia todavía, no se había profundizado, no habíamos hablado los periodistas con todos vosotros y los que no están y los que nos han dejado también, que luego nos acordaremos de ellos. Y bueno, en el momento en el que vimos, realmente todo esto empezó porque nuestro editor, Didac Aparicio de Contra, nos lo propuso. Yo cuando acabé mi anterior libro, Bacalao, sobre la cultura del club en Valencia, que también es muy importante y que es muy pionera también, y que en algunos momentos va de la mano también de la de Ibiza, ¿no? Alfredo, por ejemplo, estuvo pinchando en Barraca y, en fin, la mescalina circuló de Valencia a Ibiza y de vuelta, etcétera, etcétera. Hay muchas conexiones, ¿no? Pero la de Balearic no estaba escrita, entonces me lo propuso en ese momento. Yo ya me di cuenta de que iba a ser un proyecto muy, muy ambicioso, en el que no podría hacerse. Además, estaba exhausto, acababa de salir de un proyecto ya que me había llevado dos años y no me veía capaz de hacerlo solo. Y en principio le dije que no. Le dije, bueno, si encuentro una persona, algún periodista que conozca bien la cultura del club de la isla, que esté bien conectado y que encima, si puede ser como yo, que pinche y que le guste la música electrónica, pues venga, vamos a hacerlo. Y tuve la mala suerte de encontrarla, la gran suerte realmente de encontrar a esta persona en Christian, ¿no? Ya nos conocíamos, no mucho en Barcelona, habíamos coincidido realmente en todas partes, en el Sonar, en varios festivales aquí y allá, pinchando en presentaciones, en cosas de Red Bull, en las barbacoas de Red Bull que hacían de bienvenida del Sonar, saliendo, evidentemente. Pero finalmente no nos conocíamos mucho, ¿no? Pero se lo propuse, enseguida me dijo que sí, enseguida conectamos mucho. Pero lo que no me esperaba es que después de 3 años de duro trabajo, porque ha sido duro, realmente es un libro exigente de 600 páginas, y lo que no me esperaba es que después de 3 años, ya 4, me llevara un amigo, ¿no? Y esto es lo mejor realmente que me he llevado. Me he llevado un colega, de verdad. Así que nada, gracias por todo, Christian. Joder.
como empecemos emocionales, no acabamos. Pero además yo estoy realmente emocionado. En el objetivo de la presentación, más allá de presentar el libro, para mí, dándome cuenta de lo que podía suceder, era que fuera un rendezvous de gente que ha sido muy importante para esta isla, para la historia de esta isla, y ver que se podían reencontrar en un momento dado, que seguro que han coincidido otras veces, ¿no? Pero me emocionaba mucho ese momento, y la verdad es que, no sé, cuando he visto a Tanit, por ejemplo, que he estado compartiendo momentos con él en Blue Moon, por ejemplo, y a otra gente con la que he compartido cosas, de repente verlos juntos aquí, hostia, me emociona, y me estoy emocionando y todo, ¿eh? Bueno, para quien no sepa cómo está estructurado el libro, vamos a explicar un poquito. Aquí hay 79 entrevistas. Estas entrevistas las hicimos entre Luis y yo, la mayoría las hice yo, se transcribieron y Luis hizo la parte de edición. ¿Qué es la parte de edición? Pues coger todas las entrevistas, ir creando un diálogo entre ellas. O sea, que la historia de la isla, al final, la están explicando los protagonistas de la isla, no nosotros. Nosotros hemos hecho la edición. Y bueno, sin más dilación, yo creo que podemos empezar a hacer que hable todo el mundo, que son muchos. En el libro empezáis allá por los años 60 contando la historia de un bar llamado Dominó, en los 50, vale, en la zona de Dalvila, y que, según contáis, es el primer lugar en Ibiza donde se pone música muy fuerte, que sirve como punto de reunión para gente de todo tipo, y que eso es como que planta una semilla en lo que más adelante se reconocería como la esencia Balearic, ¿no? Que es como mezclar diferentes tipos de personas y todo esto. Bueno, pues vamos a empezar a... Aquí, señor, aquí, está atrás de... Claro. Eso, Un aplauso para Alfredo y para todos. Sí, señor. Entonces, por los años 60 empiezan a llegar los primeros hippies. ¿Cómo creéis que afecta la llegada de los hippies en la cultura de club en Ibiza? Beatniks. Era antes de los intelectuales. Los beatniks fueron los intelectuales que hacían preguntas sobre por qué estudiamos ciertos tipos de religión, por ejemplo, y no el Tao, que tiene otro concepto de Dios, en ciertos sentidos difícil. Ellos han empezado la contra, que los escribentes de esto, como William Burroughs y Allen Ginsberg y todos ellos, lanzaban los libros que nacían los hippies. Entonces, el movimiento venía de ahí. El Roger Ram es un amigo mío que tocaba flauta en el Woodstock, entonces que tiene un montón de años. Yo llego aquí en 91, todos me han dicho, ya han puesto techos en las discotecas que no se han abierto más, ya está terminado Ibiza, que no, aquí no va a pasar más. Pero siempre, si te quedas aquí unos décadas, siempre la gente habla que 10 años antes fue mucho mejor que ahora. Ha pasado por siempre. El Roger Ram estaba aquí quemando poesía escrito en el momento, en 55, para parar en su viaje para ir a Tangier, donde la heroína fue barato. Una vez en Beverly Hills, en una fiesta, el seguridad me han perdido ir a ver la mujer de la casa que conocía Ibiza de muchos años antes, de 1922, que el príncipe de Estonia han llevado a ella con 18 años aquí para 2 semanas para un viaje romántico. Entonces, siempre ha sido un poco mejor antes, pero es la misma evolución. Los hindúes dicen que todo está siempre rompiéndose. El universo es
one big falling apart. Se dice que el primero que dijo el verano pasado fue mucho mejor fue Walter Benjamin en el 33. Ibiza había molado más el año anterior. O sea que realmente esta... Cuando lleguemos a los 80, es que vamos a seguir un poco un orden porque si no, no acabamos. Realmente, bueno, esta pregunta era, supongo que la puede contestar Jane, ¿no? Joan también, que vivió en ese momento, de bien pequeño. Era muy joven, sí. Y luego, claro, y luego evidentemente Juan. Jane, what's your testimony about your travel to Ibiza? How you came to Ibiza and why? What did you find? Well, I came because I was hitchhiking from Copenhagen to Morocco, and on the way back I met some guy who told me go to Ibiza, and I had no idea where it was. He said take the boat from Alicante, so I did. And when I came here, it was very nice. It was all kind of people like me, like freedom. And then I went back, and I came back again 2 years later, and I never left. So I've been here since 70. But of course, at that time, I never realized how nice it was. But now I see it was a paradise. When I see what happened now, it's nothing to do. But, How was the hippie atmosphere at that time in Ibiza? it had nothing to do with money, like now. It was not a show-off. It was just having a nice time, parties. Everybody was playing music, playing on the buckets, on the saucepans, playing flute down the cisterna, the well. Yes, and everyone was dancing. You could go after the music with your bicycle to find it. There was hardly no cars. There was hardly no asphalt roads. I was shocked when I saw that the cars were going on this kind of caminos. It never happened in my society before. But no, it was nice. It was fantastic. And you knew everyone. There was no this jealousy and greed like now. It was nice. Juan, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo recuerdas aquella época en la que llegaste? Bueno, a mí me gustaría decir una cosa muy importante, y es que estamos en un lugar que tiene mucha leyenda y mucho que ver con tu libro, con vuestro libro y con lo que ha sido la historia de la música. Yo he vivido aquí, yo vivía aquí. Vivía con Tony Pikes, vivía con Pino Saglio, que vivíamos aquí, y recuerdo que aquí hemos entrevistado desde Freddie Mercury a Joan Baez, a Bon Jovi, a artistas que ahora mismo digo los nombres y más de uno me va a decir este que está hablando ahora, pero grupos muy importantes, artistas muy importantes, y que esta fue la cuna de muchos de los lugares icónicos de los que estáis hablando, ¿no? La cuna de Q, la cuna de Amnesia, etcétera, porque en Pikes se reunía a todo el mundo. No nos olvidemos que uno de los vídeos más icónicos de la música pop de los años 80 se ha grabado aquí detrás en la piscina donde estábamos antes. Yo he sido testigo de ello con Tony Pikes, en paz descanse, un hombre al que hay que rendirle un tributo muy importante desde todos los aspectos y sobre todo desde la música, porque aparte de ligarse a todas las tías que venían desde Joan Baez a Grace Jones a Susan Vega, a todas se las ligaba, y si había un tío que estaba bueno como Bon Jovi, pues tampoco le importaba mucho hacerle un favor. O sea que el Tony Pikes es una leyenda social a nivel musical. Entonces este sitio es muy emblemático, habéis elegido muy bien, porque es parte de ese nacimiento de la música, etc. Yo llegué en 1975 y, como ya he contado en el libro, me quedé en Ibiza por la música. Yo venía de paso, iba a Ámsterdam, iba al norte, tenía una Volkswagen, una furgoneta, como casi muchos de los que de mi edad, llena de discos, un perro y una mujer. Y entonces íbamos pinchando por donde nos dejaban, ¿no? Se ganaba mucha pasta porque entonces no había ni IVA, no había que hacer la renta y nada. Entonces todo lo que pillabas era para ti, con lo cual vivíamos y gastábamos, ¿no? Y mi llegada a Ibiza coincidió para cerrar una discoteca al aire libre
y entrar en una discoteca con techo. O sea, que soy el pionero y el promotor con Pepe Rosso y yo de techar las discotecas. Cerramos el Playboy 1, que era una discoteca al aire libre en la Bahía de San Antonio, donde incluso había música en directo, y abrimos el Playboy 2, que era una discoteca de capitalina, de ciudad, etcétera y tal. Y bueno, ¿tú trabajabas en el Playboy 2? El Playboy Club, sí señora. Fíjate. Fíjate. Y ahí empezamos a desarrollar un poco tal. Playboy 2, quiero hacer un inciso, porque ha sido una escuela de disjockeys sin quererlo. Os cuento. José Padilla era camarero. Tony Neto era camarero. Reche era camarero. Y alguno más que no recuerdo ahora mismo. Tú eras bailarín. Entonces, recuerdo que Padilla no sabía mezclar un disco detrás de otro. Tony Neto ya era mejor. Y Reche le gustaba más meterse en la cabina, aunque fuera para limpiarla. Porque, vamos, le tenía una afición del hombre impresionante. Entonces, desde ahí, desde Playboy, hubo una evolución muy interesante, porque yo llegué pinchando soul y terminé pinchando house. Entonces, toda esa evolución que hay. Y en este aspecto me gustaría decir una cosa muy importante, que también estoy muy contento que Cristian y Luis hayan escogido los personajes que hay aquí, porque hay una reivindicación muy importante en torno a lo que es la historia del Balearic. El Balearic es los señores que están aquí, ¿vale? Empezando por nuestro querido amigo que está escondido aquí atrás, que le gusta poco hablar, y los que le hemos seguido, porque el Balearic no tiene que ver absolutamente nada con la música británica. Aquí ha venido Paul Oakenfold, que no sabía lo que era un disco, preguntaba en Amnesia a todo el mundo y a todos los lados donde iba. Yo soy amigo de Paul Oakenfold, cuidado, le he entrevistado 5 veces, o sea que no tengo nada en contra. Pero ellos llegaron imitando, y mal, por cierto, porque mezclaban fatal, a todos los DJs que había en la isla. O sea, que el Balearic Sound es un estilo de música, como el chill out, que ha nacido en Ibiza, ha vivido en Ibiza, y que luego otros lo han exportado, pero no lo han creado. Y eso es una reivindicación muy importante y creo que es buena hacerla y dejarla clara, porque los ingleses, como buenos vampiros que son, y buenos piratas, a donde llega un inglés se apodera enseguida de todo lo que hay. Lo han hecho a lo largo de toda la historia y lo hicieron en Ibiza también. Entonces se apoderaron del Balearic Sound cuando no era suyo. Entonces, mi experiencia en ese aspecto como disjockey, tanto en una discoteca como profesional en la radio, donde Joan Rivas empezó conmigo a pinchar, entre otros, es esa que hemos hecho un viaje por las músicas más importantes de los años 70, 80 y 90, y que hemos sido pioneros en exportar todo eso, porque además en esta isla se traían los discos, como Pepe Rosselló habrá comentado en alguna ocasión, a escondidas, porque si te lo pillaba la Guardia Civil, te lo cepillaba. Y entonces la Guardia Civil los subastaba al final de la temporada, con lo cual teníamos que ir a recomprar los discos. Entonces inventamos un sistema que era coger la funda que tenía el sello de la Guardia Civil de Aduanas del año anterior y poníamos otro disco dentro. Pero claro, eso era un follón, tío, porque tú veías Gloria Gaynor y resulta que estaba Pink Floyd dentro. Y cuando te ponías a pinchar te volvías loco. Pero bueno, esa es la historia. O las maletas que se perdían en la aduana o que se perdían en el avión. A mí me han perdido maletas en el avión, lo que no está escrito. Entonces, y ahí se inventó el sobrepeso en los aviones, para que los DJs pudieran llevar los discos. Que yo me río ahora cuando veo a David Guetta que llega con un pendrive y digo, joder, tío, tú no tienes músculo, tú no has cogido maletas. Bueno, para terminar mi intervención, creo que hay que poner en valor el libro, porque efectivamente es un libro que está hecho desde la visión de los protagonistas, que siempre es lo más importante en cualquier sitio y en cualquier proyecto, contar con los que son en realidad los que han vivido el proyecto, los temas o lo que sea. Y yo me siento muy afortunado de haber sido una persona que llegó aquí a Ibiza montando cosas y haciendo cosas innovadoras, como eran las tardes para la gente joven, las fiestas de carnaval, inventando fiestas que luego Q nos copiaba incluso. Mi amigo Brasilio nos copiaba fiestas que hacíamos en San Antonio,
porque claro, ya la discoteca ya lleva un ritmo, o sea que esto de la fiesta, de los promotores y tal, esto tampoco no era nuevo. Esto está inventado en Ibiza, nosotros hemos hecho fiestas de terror, de Hollywood, de Nueva York, de todo tipo, en el 75, 76, 77, antes que llegaran los ministris y los británicos. Y entonces esa travesía que hemos hecho por la música es muy interesante, y yo quisiera hacer un punto, porque en el libro no se habla mucho de ello, es el chill out. El chill out, para mí José Padilla es el Julio Iglesias del siglo XIX o siglo XX. Porque, en paz descanse. Porque tú ibas a cualquier sitio en el mundo, a Tailandia, a Bali, a Goa, y escuchabas Julio Iglesias, y llegó un momento en que dejabas de escuchar Julio Iglesias y escuchabas los discos de Café del Mar. Y yo no he visto en aeropuertos del mundo más discos de Café del Mar que ni de Frank Sinatra o de los Rolling Stones o nada. O sea que ese fue un movimiento que puso a Ibiza en el mapa a nivel musical. Y a veces se nos pasa un poco de largo, pero el chill out ha sido una bandera muy importante. Empezó Padilla, pero luego siguieron tal. Y es música de Ibiza, creada en Ibiza, vivida en Ibiza y potenciada en Ibiza. Afortunadamente no vino ningún británico en aquel momento que dijo chill out is British. Podemos decir que el chill out sigue siendo ibicenco. Bueno, pues ese viaje estoy encantado, además de haber conseguido con gente como todos los que están aquí en muchos aspectos, y haber ayudado en lo que he podido a las nuevas generaciones cuando mis rumbos fueron ya para la radio y para el periodismo y dejé de pinchar. Pero le comentaba antes a Cristian que tengo un museo de música en mi casa. Tengo todos los aparatos reproductores de los años 60 de sonido. 8-tracks, reel to reel, DAT, absolutamente todo. Y cuando me haga un poco mayor, pienso hacer una fundación y dejarlo todo para que la gente pueda ver qué era un cassette, qué era un mini cassette, qué era un DAT, que era toda historia de la reproducción de la música, que los chavales hoy en día piensan que un pen es la historia. Bueno, ya hablaré más después. Gracias, Juan. Otro de los DJs que ha estado también, bueno, lleva una trayectoria larguísima es Joan Rivas, está sentado aquí con nosotros. Con la apertura de Pachá, Amnesia y más tarde Q, hay un salto cualitativo en lo que se refiere a las discotecas de Ibiza, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo recuerdas tú la primera época tuya que entraste, creo que fue en el Pachá en el 80 y pico, ¿verdad? En el 84, creo. Entramos juntos con Pipi, sí, yo entraba de ayudante, porque yo creo que mi punto de vista es interesante porque creo que soy el único nacido en Ibiza, de todos los que estamos aquí, excepto, y yo también. Excepto Valentín, me refería de todas las viejas glorias. Y el punto de vista siempre ha sido diferente, o sea, porque el hecho de haber nacido aquí hemos percibido las cosas de una manera diferente. Y antes, primero, agradecer a Cristian y a Luis, pues primero que hayan creado el libro, luego que nos hayan invitado a todos, que podamos estar todos juntos, que algunos que hacía mucho que no nos veíamos. El hecho de que, yo le contaba a Cristian, a Ibiza venía gente desde hace 3.000 años, no venían desde hace 50 los beatniks, venían los romanos, venían los cartagineses, los fenicios, venían aquí ya a morir de placer, venían aquí, ¿no? Digo, hay algo aquí que ha traído la gente desde siempre. El micro, Joan, por favor. Y el hecho de que yo desde pequeño percibiera pues que ya en mi colegio pues ya había niños que eran hijos de holandeses o de alemanes o de suizos o que luego ya veía que ya había clubs antes de que hubiera los clubs famosos, porque estaba el Mar Blau, estaba el Charlock, estaba el Portal Nou. En las murallas de Ibiza había una discoteca. El Glores ya es posterior, pero antes había el Lolas, todo esto era previo a toda esta historia, o sea que ya había historia, que incluso en los años 60 ya había una movida musical aquí con grupos de pop rock, estilo de, por decirlo de alguna manera, de los Beatles, que eran de Ibiza y tenían repercusión a nivel nacional. O sea que la historia artística, cultural, musical de la isla viene de mucho antes.
Cuando yo entré en el Pachá, yo siempre fui el chavalín ibicenco y no tenía el carisma que podía tener otra gente, quizá por eso, porque yo era de aquí. No, pero era diferente. Yo lo percibía y tampoco me importaba. Yo empecé poniendo trabajando en una tienda de discos. Un día vino Peter J y me dijo si quería ir porque tenía para ayudar primero a Tony Catane, luego para ayudar a Pipi. O sea, y nunca me importó. Y sobre lo que ha dicho Juan Suárez, que tenía mucha razón en casi todo, hay una cuestión que no estoy de acuerdo con él. Los ingleses hicieron algo importante y es ponernos en los carteles. Porque hasta entonces la gente llegaba al Pachá y no sabía quién era el disc-jockey. El disc-jockey era el que le tocaba. Me sabe mal que no esté Ricardo Orsella aquí porque seguro que repetiría su frase favorita. Decía, ponedme la cabina donde no quepa una barra. Pero era cierto, ¿no? El disc-jockey éramos el punto este de estrella central de la noche. Lo hicieron los ingleses. Hasta entonces yo no había salido en la vida en un póster. De hecho, la cabina de Pachá estaba de espaldas. Estamos de espaldas. Estaba de espaldas, ¿no? Estábamos de espaldas a la gente. Luego nos lo explicas esto, Pipi, pero... Estábamos de espaldas a la gente, pero yo no salí en un póster hasta que vino el Ministry y yo pinchaba en el Funky Room, ponía Funky Room Joan Rivas, pero hasta entonces no aparecí nunca en un póster. O sea, los jockeys no éramos importantes porque creábamos el ambiente, pero no éramos ninguna estrella y realmente esto sí que lo hicieron los ingleses. El marketing del DJing nos lo trajeron los ingleses. El arte lo pusimos nosotros, porque lo de Balearic es una etiqueta que nosotros mismos nunca nos la hemos adjudicado. Yo nunca he pensado que pongo Balearic. Ponía la música que tocaba. Y si tenías que poner una más comercial para que la gente bailara, la ponías. No tenías ningún problema. El sentido, tengo que seguir mi estilo, mi línea y tal. Aparte de que éramos como mucho 2 disc-jockeys para toda la noche. Cuando no éramos uno solo. O uno solo. Y ponías lo que hacía falta poner. Hay muchos discos muy buenos que hemos oído hoy, pero hay otros pues que no los pondríamos ahora porque quizá incluso sentiríamos un poco de vergüenza de las cosas que habíamos llegado a poner. Pero era el concepto diferente y eso sí que lo trajeron los ingleses. El concepto de el disc-jockey es un artista y es el marketing. Y la gente empezó a ganar dinero desde que llegaron ellos. Hasta entonces eras un trabajador más, te pagaban un sueldo a final de mes y ahí estabas. Si había camareros, había más gente que iba a Pachá por camareros que había, que esos sí que eran verdaderas estrellas, que no por los disc-jockeys. En el Pachá había camareros, y Tani también nos puede hablar sobre eso, que esos sí que eran verdaderas leyendas, ¿no? Y bien, era para desmitificar un poco el hecho de haber nacido aquí, te da otra perspectiva, ¿no? Y bueno, sobre todo agradeceros habernos podido ver de nuevo todos, que hemos pasado tantas horas. Pero tú tienes un espectro mucho más ancho. Sí. Más, no teniendo esta dedicación a cierta subcategoría de cierto tipo. No, claro, pero esto era porque el el trabajo te lo demandaba. Claro. El trabajo, en el fondo, Sí, tú pero lo que has elegías una hecho profesión. en los Flower Powers, Claro. tienes que conocer este tipo de Claro. música. Nadie tenía tenías un espectro más amplio. Porque Pero es realmente la mayoría de los DJs antes éramos así. Sí, éramos así. Exacto. Porque a lo mejor estaba una noche, llegaba un grupo de gente según como fuera y tú le ponías música para ellos. No, lo de los discos era otra historia que también le contaba antes a Cristian, muy interesante. Y es que yo percibía que los jóvenes de aquí, mis amigos y yo, que íbamos al Bebop que estaba... que era de un americano, al otro sitio que era de un holandés, al otro sitio que era de un suizo, escuchábamos música que no se escuchaba en ningún sitio de España. Pues ellos venían con los discos de fuera. Yo escuchaba discos que en España no estaban editados. Y esto nos creó a nosotros una cultura musical que no se tenía en otros lugares, ¿no? Y una apertura, como dice Lenny, del espectro musical. Pero también de la época antes de la música electrónica empezó,
tomar forma, hemos tenido como los maxi singles, que es el single con el B-side, y al otro lado hay un instrumental, sí. un instrumental con unos y mezclando estos. Para mí fue donde se ha nacido el metodología de Balearic Beats, que es una forma más que un estilo a trabajar todos los tipos de accesos de estilos de música para crear una historia, usando todo lo que es posible. Es mucho más libre y al fin, cuando los promotores ingleses se han cogido los clubs, esta noche es Gatecrasher, es solo trans, tal, Sí, y tienes aquí toda la solo razón. solo entre estos y tales. Y poco a poco se han emigrado el Balearic Beats a las playas, donde tenías la posibilidad de tocar un poco de ambient durante las horas de Pero sol. bueno, y en después Pachá mismo, tener dos o Bueno, tres el salas Funky que Room fue convertimos, una excepción. casi todas las discotecas en Ibiza acababan teniendo dos o tres salas, siempre teníamos Exacto. diversidad musical, ¿no? Exacto. O sea, Que realmente es a tener el conocimiento de la variedad de la música para justo crear historias que no es solo una canción que suena como lo de antes, uno después del otro. Dicen que un experto es uno que sabe más y más de un sujeto más y más pequeño. Al fin saben todo de nada. sí. Muy bien. Pues nada, repetir las gracias por habernos invitado y que tengáis mucha suerte. Un placer. Yo propongo ahora que hable Pipi, que le toca totalmente, sobre todo hablando del tema de los Balearic Beats. Y yo no puedo repetir lo que ya Juan Suárez y Johnny Rivas han comentado todo el tiempo del estilo Balearic y todo esto. Desde luego, una cosa está clara, que todo lo que hemos participado en la Cultura Club de Ibiza hemos sido una clave importante para la Cultura Club de la isla. Entonces hemos puesto Ibiza en el mapa en el mundo, ¿no? Como Alfredo, Joan, César de Melero, que no está aquí, Soldado. Y bueno, esa es la historia de Ibiza. Hemos tenido, cada uno de nosotros hemos tenido una idea propia de cómo poner la música, y por esto somos lo que somos y estamos aquí aún hoy en día. Y bueno, me parece muy bien la idea de Cristian y esto lo que habéis realizado, para que se sepa a nivel internacional de verdad lo que es la Cultura Club ibicenca, ¿no? O lo que ha sido o dónde va también. Y nada, que voy a repetir más. Ya se ha dicho todo, creo. Lo que ha sido aquí y lo que ha significado para el resto del mundo, creo que Desde también luego. era importante. No sé si le podemos dar la palabra también a Tanit y a Ulises, que yo creo que en su momento, a finales de los 70, llegaron también y Pues sí, fines de los 70, sí. Pues bueno, y vivieron todo el auge de los 80, ¿no? Además, Bueno, con un perfil de relaciones públicas, sí. de gente que movía a Yo gente. soy el ¿no? culpable, sí. Se movía las chicas, ¿eh? No solo yo. Bueno, aprendí todo de ti. Sí, bueno, vengo de la industria de música. Trabajaba para EMI Records Suiza. Y cuando llegué aquí me enamoré de la isla y ya sabía que aquí voy a estar el resto de mi vida. Y pues nada, lo viví como lo que otros soñaban. Viví mi vida y una isla tan mágica, y me enamoré de toda la gente fantástica, los ibicencos y la gente internacional y de colores y todo. Pensé, este es el lugar donde se puede vivir en paz. Y como hemos pensado todo, ¿no? De todos colores, no había diferencia de nada. Pensé, qué bonito estar aquí, vivir aquí, y aquí quiero vivir para toda mi vida. Y empecé con Tanit aquí a mi izquierda en la Amnesia en los 80s. Y bueno, cuando cogí el bar y tanta historia de contar, no sé si tenemos tanto tiempo porque tengo un hambre. Pero no, fue un
tiempo inolvidable, que no sé de qué decir tantas bonitas cosas. Y gracias que a vosotros que venís con la idea de hacer este libro para explicar un poco en escrito lo que pasó aquí, porque es muy difícil explicar gente lo que ha pasado, lo que hemos vivido aquí. Tantas cosas los últimos 40 años y era una cosa... hasta hoy cuando explico gente así es como si estoy contando un sueño que he tenido todo, ¿no? Y bien, tú te ríes, pero bueno, algunos de aquí los chicos lo he llevado también a Suiza porque tenía que llevar a esa gente para explicarlo al mundo, que llevar el sonido, lo que hicieron esta gente, ¿ah? ¿Te recuerdas tú? Contigo primero a Ibiza Global Radio. Salir de la isla, explicar un poco a la gente bien, antes que vienen de afuera y quieren explicar cómo es Ibiza o qué sonido, porque no era así, somos nosotros, ustedes, y eso pensé que es mi trabajo ahora, de llevar a esa gente y presentar, esto es el estilo de música, el Paliarpi, de verdad, y todo. Y pues, bueno, ahí empecé con mi trabajo y no sé, voy a contar muchas cosas más, pero voy a pasar a este señor aquí. Pero a mi una cosa, izquierda. supongo que es complicado al final quedarte con algo de tantas vivencias, pero estaría bien que nos explicarais algo de lo que no nos habéis explicado. De aquello que no sabes que no se puede explicar. O sea, al final, esto luego se está grabando, ya lo cortaremos, pero explicarnos algo de lo que no nos habéis explicado. Bueno, no sé si lo pones en redes sociales, que se puede decir que no. Bueno, yo viví la isla, pero bueno, bien. Bueno, ¿qué podemos decir, Tani? ¿Te recuerdo cuando hiciste el 50 litros de éxtasis ahí en la pista y cuando George Michael venía y se lo tomaba casi todo? Adelante en mi barra. Pues bueno, el cóctel verde ese. O en el Q ahí con el ojito ahí en el Coco Loco Bar. El ojito era, bueno, ya sabías lo que hay, y el otro, el turista, y se bebía y lo pagaba, y nosotros ahí de ojito, de tanto ojito, estuvimos todos volando sobre, ¿no? Bueno, ¿qué quieres que te diga? El resto, mejor lo compráis el libro, está todo escrito ahí. Sí. A mí me gusta siempre contar una rata, la voy a contar rápidamente. Hay una rata en el libro donde, bueno, pone que hay unas cápsulas que son de 100 gramos de éxtasis. O sea, 100 gramos de éxtasis es para hacer un pan de éxtasis. Ya está. Es una rata que me gusta mucho del libro. Ya está. Bueno, pues después de todo... Sí, claro, Tanit, por favor. Yo soy siempre lo último, siempre el primero. Bueno, yo no voy a hablar mucho porque yo hace 40 años que estoy en Ibiza y toda la vida yo no hablo español. Yo mezclo un poco el francés, el alemán, el inglés, hace un poco de todo, como soy yo. Bueno, aquí hace mucho tiempo que no he encontrado toda esta gente y me emociona mucho. La isla, no vamos a hablar de eso, porque sabemos todos cómo es. Tiene una cosa que yo quiero hablar a vosotros, los jóvenes, es que la libertad es ahora que tenemos estas cosas de bichos, la libertad es una cosa que aquí se puede encontrar. Yo no voy a hablar de mí, porque toda la gente me conoce con el taparabo de 40 años atrás y jusqu'à ahora. Yo no he cambiado y yo no quiero cambiar.
El teléfono ya amarga la vida y aquí no teníamos teléfono. Entonces la fiesta se hacía La verdad, una hora sin móvil, qué bien, ¿no? a 24, Ay. en 24 horas se hacía una fiesta. La vida tiene una cosa que los jóvenes no saben que es la viejez, pero es ley de vida. A vosotros, yo amo Ibiza y Ibiza es para vosotros. Gracias. Gracias, Tani. Bueno, pues más o menos para finales de los 90, a finales de los 90 entra en escena Space. A finales de los 80, perdón, 89. Space y bueno, entran en escena DJs como los aquí presentes DJ Oliver y DJ Soldado, a los cuales damos la bienvenida. Vale. Hola, yo soy Soldado. Bueno, yo soy de Valencia, me vine con 8 años aquí a Ibiza, o sea, también he vivido un poco lo que vivió él, ¿no? De hecho, casi empezamos a poner música en los mismos tiempos. Yo empecé en el 85 en el Ángels, que era una discoteca muy comercial y era con un contrato de ayudante de jockey de montadiscos. Vale. Empecé con la música bailando, bailaba disco, me gustaba el funky y poquito a poquito empecé bailando break y empezaron a entrar también los ritmos más electrónicos. Por ese hecho yo no era un DJ muy conocido en esos tiempos, en los 80, en el 85, ya te digo, empecé a poner música, no era muy conocido, pero Reche y Tony Brocha, que eran los DJs de Space de confianza en ese momento, hablaron que yo fuera el DJ del Space, porque era el chaval de 20 años que estaba poniendo música electrónica, que estaba un poquito destacando así entre los residentes, nada conocido internacionalmente. Pero bueno, así lo decidió Pepe Rosselló, ponerme como DJ del Space y inaugurar lo que ha sido el Space. Entonces, ahí el aporte que yo hice al Balearic Beat, que más que una música, yo pienso que es una sesión, porque lo que hacíamos eran sesiones donde se variaba, donde se podía meter todo tipo de música, ¿sabes? Era más que una música, era una sesión, el Balearic Beat, ¿vale? Sí, ¿vale? Entonces, la aportación que yo pude hacer fue la de la música electrónica. Ahí empezó a sonar la música electrónica. Por ese hecho me eligieron a mí para el Space, para poder poner un poquito de música electrónica. Entonces, Balearic Beat, para mi manera de ver, más que una música, es una sesión. Y el Space aportó, pues, el abanico mucho más grande a nivel musical, porque también entró la música electrónica dentro de esta sesión que era el Balearic. Esto es lo que puedo contar y lo que puedo decir. También... Porque bueno, la música que se venía pinchando hasta ese momento era más vocal, ¿no? Sí, totalmente. En general, pero no, los lo 80 bueno que tenía la isla era... Entonces, claro, ¿cómo fue un poco para vosotros la experiencia de ver hasta qué punto os costó, pero también... Porque el primer año de Space costó, ¿no? No costó nada. ¿No? No costó nada. ¿Cómo fue la experiencia de ver introducir esos sonidos que eran tan nuevos, un poco más oscuros de alguna manera? Bueno, que el Space venía gente que se levantaba por las mañanas porque quería vivir eso. Y venía gente que venía de otras discotecas, que eran disjockeys, camareros y gente así. Entonces era un público que venía ya un poco culturizado musicalmente, y entonces para mí fue muy fácil poder introducir la música electrónica y abrir el abanico del Balearic a tope. Fue una cosa muy sencilla, no tuvo nada de difícil. Fue muy sencillo. Si me permites, es que antes me había olvidado una cosa que llevo todo el día pensando que teníamos que nombrarlo aquí y se me ha olvidado. Y es un homenaje a Ray Prats. Raimundo, por supuesto. Por supuesto. Que fue un gran hermano, un aplauso también para el responsable de todo lo que pasó en el Pachá durante tantos años. Y siempre lo llevaremos en el corazón. Totalmente.
Como ha dicho él, es un gran maestro. Ray es junto a él. Mira, él antes ha comentado que era un disc jockey que pasaba desapercibido. Para mí era todo lo contrario, porque venía de su historia, venía de la cultura de aquí de Ibiza. Para mí, yo veía disc jockeys en Pachá y veía disc jockeys que suponían que eran guay y que me parecía que era muy bueno, eras tú. Que tienes un nivelazo que era la hostia, ¿sabes? Gracias. ¿Me explico? Pues así era. Y el Ray, lo que ha comentado, el Ray ha sido un profesor de la música, como lo es él. Es gente que sabe mucho de música. Y ole por Ray, ole por ti y ole por todos los que estáis aquí, ¿vale? Bueno, vamos a seguir avanzando en el tiempo porque nos estamos quedando sin tiempo. Y vamos bien. Perdona un inciso. Tengo un mensaje de Ricardo Rugel que me dice que le ha sentado mal la comida y que por eso no ha podido venir. Que os felicite y que os dé las gracias por haberle invitado. Bueno, coincidiendo un poco con la época del Space, un poquito más adelante, comienza también un movimiento muy destacable, ¿no?, en la isla de Ibiza, que es el movimiento del Sunset, el chill out, bueno, uno de los grandes responsables, José Padilla, al que mandamos un súper abrazo donde sea que esté. Lenny, tú eres uno de los artistas que forma parte también de este movimiento. Cuéntanos, ¿por qué crees que hay ese éxito en ese movimiento Sunset / chill out, ¿no? ¿Había un hueco por llenar en la Ibiza? ¿Era como un momento...? Te pasamos el micro. Ha sido en función de la industria musical. Durante los 80s, el fin de los 80s, estuve un teléfono. Qué sonido. Bueno, estaba un sobredosis de CDs que se llamaban New Age. ¿Ya? Han saturado el mercado. A los últimos años de los 80s no estaba nada de New Age en el mercado porque estaba tan saturado. Y ahí, en este agujero, entraba el chill out, que fui como... ¿Recuerdas Paco? De Se Trincha antes. Gente como él, que inspiraron José estaba allí con un solo disco en la máquina de café. Y tenía que hacer café para los clientes y hacer la vuelta con un disco. Pero para hacer un buen disc jockey tienes que hacer dos cosas. Elegir y mezclar. Elegir una buena canción es más importante que mezclarlo. Alguien que no puede mezclar, que supone... Exacto. Puedes mezclar música muy malo en una forma técnicamente muy buena y no vas por ningún lado. Esto, como solo tenían un disco, tienes que elegir porque no puedes mezclar. Y allí empezó esta movida. La cosa es que la subidón de música electrónica fue realmente solo para los jóvenes. Tu abuelo no puede tomar éxtasis y salir en la pista para aprender que escuchan los jóvenes, pero el chill out tiene la capacidad de mezclar cosas acústicas con cosas electrónicas, que tu abuelo puede tomar su gin tonic escuchando un trompeta de Louis Armstrong dentro del crew de Dorfmeister. Y el concepto de ponerle música a la puesta del sol, o Alfredo, que también pinchaba una canción concreta cuando ya salía el sol. Esto es radical, ¿no? Sí, es súper radical esto, ¿no? Tenemos un estudio de los Flat Earthers que dice que si no hacemos las palmeras, el sol no va a entrar en el mar. Por esto lo hacemos, corrigiendo el sistema estrella. Mondial. No olvidamos que Amnesia se alquilaba los bares. No tenía de staff ni nada. Los bares, cada uno tenía un bar y se alquilaba.
cuando se alquilaban los bares, tenía los meneurs, que estábamos uno, Roncho, que no está aquí con nosotros, tenía los franceses, tenía los Ulises, alquilamos los bares. Y cuando hacía la ouverture de la discoteca, todo estaba gratuito. Ça veut dire que la discoteca no hacía dinero con las copas, no, todo estaba gratuito. Entonces, imaginamos la discoteca de antes y ahora. Ahora ya se hace la ouverture es para que le mes que no va bien se hacía dinero. Mais antes, las ouvertures de toda la discoteca se hacía gratuito. Y además tenía el restaurante gratuito también. Entonces, ese es, tú lo has conocido, todos estamos aquí, estamos conocidos. Entonces, la música no es una cosa que, no, c'est nosotros que hacíamos la música. Si todos que no estábamos todos juntos, yo me recuerdas que yo hacía un cóctel verde, que todo Ibiza sabía, y que esta fiesta estaba jusqu'à, yo voy a decir más, que la discoteca un día yo llego a Amnesia y me dice, faisamos la grève. Y yo digo, ¿y por qué? Me dice, parce que la decoración no está bien. Entonces, todos los bares cerrados. Me dice, hostia, la música que tenía Alfredo, que él es Balearic, es Monsieur Balearic, este señor. ¿Por qué? Porque la discoteca no tenía dinero, Amnesia no tenía dinero para pagar los discos. Y él, de su, como tú dices, que tenía su disco y metía su música, tenía un turno aquí que tenía Pasha, Q y Amnesia. Este era un círculo de 3 discotecas, que una a las 4 se terminaba, a las 4 a las 8 el Q empezaba, y de las 8 a las 6 de las 7, 8, 9, 10, Amnesia. Nos vamos a Amnesia a las 6 de la mañana. Y esa es una verdad que los jóvenes no saben. Entonces, ahora sabe qué es Ibiza. Gracias. Bueno, quiero decir una cosa sobre el estilo baleárico. Conozco varias gente que estuve ahí en Amnesia y hablan de cómo Alfredo lo han cerrado poniendo la pantera rosa. Como la última canción. Hablan de respecto de que la gente van a salir ahora y calmas la gente otra vez, que no salen con descontrol. Y yo creo que este fue uno de los agujeros que has hecho, que han abierto el cross-genre mezclación. Bueno, buenas noches a todos. Yo fundamentalmente quiero hablar con la música, como lo he hecho siempre. Gracias por estar aquí.
Está claro. Gracias, Alfredo, igualmente por estar aquí. Vaya, o sea, gracias infinitas. A mí hay una historia que me alucina, que es la de cómo se creó el primer After Hour en Ibiza. O sea, y esto me lo contó Alfredo una vez, que estábamos atrapados en un aeropuerto. Y me contó como que toda la gente que bajaba de Privilege, lo que era el Q entonces, o sea, cerraba el Privilege, la gente bajaba, escuchaba la música, porque los techos estaban abiertos. Entonces fueron para allá como diciendo, a ver qué es lo que pasa aquí. Y el primer día eran 100, al segundo eran 200 y a las 2 semanas pues había allí 500 o 1000 personas. Y así de manera orgánica nació este after, ¿no? Pero también Pipi y César me han contado historias que uno está durmiendo en Talamanca mientras que el otro está tocando en la discoteca, y cuando vuelvo a casa él puede decir exactamente cuál disco han puesto uno después del otro. Estamos hablando 11 kilómetros de distancia. Claro. Y cada finca tenía que escucharlo también. Por lo han cerrado las discotecas. Claro. Bueno. Sí, Oliver, vamos a hablar con él ahora porque más o menos ya en la época de los 2000, ¿no? Diría yo, y llegan un poco los promotores ingleses a la isla. Un poquito antes, sí, perdón por las fechas si me estoy equivocando. Pero sí que son un momento... Es como que ya se comercializa la marca Ibiza, ¿no? Podríamos decir. Bueno, digamos que lo que ellos vienen es a coger el nombre y a explotarlo. Algo que nosotros, pues bueno, pues en todos estos años nunca lo hemos hecho. Pues ellos cogen lo que es la marca Ibiza y la explotamos a nivel mundial. ¿Qué aportan ellos que no se haya hecho antes? Bueno, digamos que el método que ellos crean, que bueno, es bastante inteligente, es el tema de coger avión, flotar aviones y traerlos aquí a Ibiza con todo su equipo de gente, DJs, prácticamente con todo. Y lo principal, pues con el público de ellos. O sea, es decir, en el año 2000 empiezan a llegar las primeras compañías flotadas por ellos y principalmente con su público, con sus DJs. Llegaban a las 7, 8 de la tarde y luego el día siguiente, después de, cuando empezó la época de Manumission, y acababa la fiesta y luego volvían a casa. Claro, sí. Prácticamente eran también para ellos, porque como se traían todo... Sí, prácticamente el negocio estaba montado de cara a ellos. Se inaugura el turismo clubbing, se inaugura aquí, ¿no? Prácticamente. Totalmente, digamos que, ellos traen una nueva forma es un nuevo formato que se crea y es así. Claro, y ahí pues los DJs locales o los que estabais trabajando, Pipi, quizás podéis ver en esa época como se os deja un poco de lado. Una novedad para nosotros, ¿no? Pero bueno, nosotros seguimos poniendo nuestro grano de arena a nuestra manera, como siempre lo habíamos hecho, ¿no? Y pues eso ha sido parte de la evolución, ¿no? También de la isla, global y todo eso, ¿no? Y son los tiempos que ha... Claro. Exacto, y sigue así, ¿no? Porque son los tiempos lo que toca, ¿no? Pero sí, se han creado formatos alrededor de un movimiento y sigue aún así. Claro. ¿Entiendes? Está ahí presente. Sí, bueno, yo lo quería preguntar a Oliver sobre... Claro, en el fondo hubo un poco de... La Troya fue un poco la resistencia, entre comillas, a todas esas promotoras de fuera. Era algo muy ibicenco y además como los valores realmente de la Troya eran... Bueno, esos valores nos los inculcó el señor Brasilio de Oliveira, que no está ahí arriba. Y bueno, principalmente el tema de la Troya, pues el creador que fue Brasilio, pues lo tuvo todo bastante claro, que era crear una fiesta de la nada. Primero empezó siendo la vaca, que se hacía en Privilege, y estaba enfocado pues simplemente pues a la gente al trabajador, al currante nato, al camarero, al seguridad, a la persona que está en la guardarropa, a los trabajadores. Entonces empezó la vaca, justo cuando estábamos ahí en Privilege, y luego después pasó a Amnesia. Entonces cuando empezamos en Amnesia, pues ahí fue ya la locura máxima, que ahí no teníamos...
no teníamos ningún tipo de horario. Se cerraba cuando salía el último y era así. ¿Cuándo salía? ¿Perdón? ¿Cuándo abríais? No, se abría a las 12, de 12 de la noche hasta las 4, 5 y 6 de la tarde sin parar. Y luego después de ahí nos íbamos a Space, que se hacía el after, que era el fake, y bueno, todo el mundo feliz, todo el mundo contento y todo el mundo bailando y lo más importante, sin teléfonos móviles. En esa época en paralelo, bueno, si quieres, ves tú por lo de las fiestas en el campo. Bueno, hay una cosa que nos pareció interesante incluir en el libro, que está muy fuera de justamente de la industria clubbing en sí, porque era cero industria, es todo el tema de las fiestas en el campo, que yo al principio le llamaba raves, pero que todo el mundo con quien hablé no eran raves, eran fiestas en el campo. Entonces siempre me ha parecido interesante porque era algo totalmente alternativo y fuera del circuito clubbing. Yo creo que, igual me equivoco, pero yo creo que al final evitáis decirle en general la palabra rave, porque al final las raves eran cosas demasiado multitudinarias, ¿no? Y al final acabaron siendo demasiado comerciales, cuando las fiestas en el campo, era una cosa mucho más casual, improvisada y entre amigos. Estuve dos tipos: las fiestas de los señasis de ocio y los demás, ¿no? Y la cosa es esto: las discotecas estaban abiertas, pero Pibi podían decir las 11 canciones que se han puesto en la discoteca esta noche, de 11 kilómetros de distancia. Entonces, este fue el segundo golpe contra el sonido en la historia. El primero fue cuando el padre de Keren, Clive's Bar, ponían tanta música en los 60s que la primera ley contra el ruido entraban por culpa de este. Entonces han cerrado las discotecas. Seguimos haciendo fiestas en los chiringuitos, en las casas, en las fincas, en los montes, sí. Pero los dueños de las discotecas tienen una razón. Que saben que el que hace su fiesta abajo de las estrellas, él van a ganar. Lo que sea. Si tienes que elegir entre ir dentro de un cubo y bailar abajo de las estrellas, allí te vas. Entonces las discotecas se han organizado para parar la competencia, porque esta gente no pagaban todas las cosas que teníamos que pagar para seguridad social, salidas de emergencia, todo esto. Entonces, cerrando las discotecas, los hipicengos podían dormir, al fin. Pero también han empezado que tenían que enforzar la control de la industria. Es como todas las industrias. Y por lo han cerrado. ¿Me permites, Sí. Bueno, lo que está diciendo Lenny tiene razón. Tiene razón en el sentido que era muy bonito tener fiestas en el campo, fiestas al aire libre, cuando en Ibiza pues éramos 20.000 personas y no 200.000 personas. A los que hemos nacido aquí, Lenny y yo somos muy amigos y no nos vamos a pelear, pero nos molesta un poco a veces este concepto de que se han hecho cosas aquí como si aquí no hubiera habido nunca gente que no quisiera ir de fiesta. ¿Ah? Porque tú mismo lo has dicho, estabas a 10 kilómetros y oías la música, y esta gente pues tenía hijos pequeños que tenían que ir al colegio o que ir a trabajar. Por lo tanto, todo tiene que empezar en el respeto de la gente que es del sitio, que hemos nacido aquí, porque si no, eso tampoco existiría. Por lo tanto, yo fui el primero que viví el cierre. La primera discoteca que realmente se cerró con toda la obra antes de que fuera obligado a cerrar fue el Pachá. No sé, recordáis, hay una foto muy famosa que se ve a Piti y a Ricardo ahí haciendo que está todo a medio cerrar. Luego se fueron cerrando todas y yo creo que es una evolución lógica, porque si cuando hay 20.000 personas dices, bueno, voy a molestar, pero no voy a molestar. Tendré un espacio, ¿no?, para hacerlo, pero en el momento que hay 200.000, es evidente que hagas donde hagas, va a haber mucha gente que va a sufrir. Y nosotros somos los primeros que somos conscientes que lo que hacemos es música, lo que hacemos es el arte, pero excesivo de volumen pasa a ser contaminación acústica.
¿no? Por lo tanto, yo creo que es un punto que hay que tener en cuenta, porque a veces los nativos de Ibiza hemos sentido como éramos despreciados, en el sentido de que mucha gente ha pensado que aquí no vivía nadie, ¿no? Éramos un sitio fantástico para hacer fiesta, aquí no hay nadie, no hay vicencos. Los únicos ahí son los que van a la fiesta, o yo y él, que ponemos discos. Los demás no existen, ¿no? No hay vicencos que trabajen, que se levanten por la mañana, que tengan hijos, que llevar al colegio, y eso es una parte muy importante. Bueno, pues nos estamos acercando al final, ¿vale? Faltan 7 minutos. Y bueno, quería preguntar, esta pregunta va para todos. Voy a empezar por Juan. Juan, quedan 7 minutos. La reflexión de... Bueno, este libro nos enseña pues todo lo que ha sido la historia de Ibiza, de la cultura del club en Ibiza. Ahora la pregunta del millón quizás sería ¿a dónde vamos, no? Hemos estado 2 años de pandemia, ha habido cambios en los modelos de negocio de algunas discotecas y demás. ¿Crees que esto se puede quedar ya implementado para el futuro? ¿Hacia dónde va la Ibiza como tú la ves? Bueno, pandemias ha habido a lo largo de toda la historia. Cada 100 años hay una pandemia. Normalmente las pandemias han durado 3 años. Esta, con los avances científicos, hemos logrado que dure 9. Ayer se abrió una discoteca como es de C10, la cola era kilométrica y la gente entró e inmediatamente se quitó la mascarilla porque, como bien apunta Tanit, Ibiza es libertad. Llevar una mascarilla en una discoteca, el concepto de la libertad te lo quita totalmente. Vuelvo a insistir con lo que decía Joan, que tiene toda la razón. Yo lo he vivido como periodista y desde el punto de vista del periodismo seguimos la legislación y lo que marcan. Afortunadamente se han dado pasos en ese momento cuando la cosa ya era muy crítica y ya no había nada, porque no había orden, porque los ingleses cuando vienen a Ibiza les venden, las agencias de viajes, etcétera, que Ibiza es una isla que han alquilado para ir de vacaciones en el verano. Y por lo tanto tú aquí puedes hacer lo que te dé la gana. Ponerte en pelotas por la calle, poner la música hasta tirarte por un balcón, etcétera. Entonces, eso ha conllevado también a ser parte de algo que es muy importante y que estamos olvidando todos, y que esto, hoy en día y desde hace 3 décadas, Ibiza es la meca de la música del mundo. House, electrónica, de todo tipo, chill out, etc. Entonces, seguimos siendo la meca del mundo de la música porque todos no quieren copiar. A cualquier sitio donde tú vayas de Europa, Miami, Tulum, etc., nuevos destinos turísticos, ¿cuál es el modelo a copiar? Ibiza. Entonces, creo que el futuro es simplemente reorganizar cómo estábamos antes y cómo vamos a salir. Porque con esto del COVID hay una mentira muy grande, y es que todo el mundo dice que el COVID nos hará mejores. Mentira, el COVID nos está haciendo peores. Sobre todo porque hay más diferencia entre el reparto de la riqueza. Hay gente que está ganando millonadas ahora mismo haciendo vacunas y gente que se está muriendo de hambre porque no puede pagar la luz. Entonces, yo creo que el futuro de la música en Ibiza está en reorganizar ese tema y ver hacia dónde va. Es difícil porque David Guetta ha cobrado 150.000 euros por una noche. Si ahora le dices a David Guetta que va a cobrar 25.000 euros, a ver cómo se arregla eso. Y con eso todos, los promotores, etcétera. Estamos viviendo este año algo que puede también tener una vuelta, como decía Lenny, hacia los rave. Nos habíamos olvidado de los rave, pero este año Ibiza ha sido una rave island, porque ha habido parties en todos lados, el ocio ilegal se ha forrado y el ocio ilegal estaba cerrado. Con lo cual, eso también plantea en el futuro cómo legalizar todo eso, cómo centrar todo eso, cómo organizar todo eso para que un señor que está pagando impuestos, etcétera, etcétera, no se vea perjudicado por otro que viene de fuera, gana dinero, no lo invierte en la isla, se lo lleva, si es que llega aquí, no paga impuestos y encima utiliza todos los servicios sanitarios, las carreteras, toda la infraestructura que nosotros pagamos y que ya es poca para los que vivimos aquí, 140.000 y 150.000, pues cuando hay 300.000, 400.000, imagínate. Entonces yo creo que el futuro es como decía Antonio Molina, el futuro, trabajando en el carbón. Pues el futuro es muy leable si trabajamos bien esa reorganización
del tipo de música, etcétera. El clubbing y el traer gente a mansalva, como pasó en 2018 y 2017, colapsando la isla, no nos vale. Y este año ha habido un fenómeno muy interesante y se han caído 2 mitos, y ya acabo, porque eso es muy interesante. Antes había un mito entre el sector turístico que si no venían los ingleses, la isla se hundía. Nos íbamos a morir de hambre. Este año no han venido los ingleses y aquí estamos. Más felices y más tranquilos, contentos que nunca. Segundo mito. Si no abren las discotecas y cierran las discotecas, ¿cuándo abro y cierro yo? No han abierto las discotecas, no se han cerrado las discotecas y hemos tenido un turismo fantástico, otro tipo de turismo, con un alto poder adquisitivo, gastando más dinero, y hemos vivido todos más tranquilos, las carreteras, la circulación, ha habido menos accidentes, menos drogadictos afortunadamente en los hospitales, o menos colapsos en los hospitales, y entonces creo que si eso se regula y tomamos como ejemplo lo que ha pasado este verano, tenemos un futuro magnífico, que nos lo quieren copiar en todos lados. Sí, yo creo que me encanta tu... ¿Hacemos preguntas? Sí. Bolsi, si alguien me quiere preguntar algo muy fuerte, en plan de quiero preguntar algo mucho, preguntamos. Si no, vamos a ir cerrando. De repente he puesto mucha presión, ¿no? Tenéis que... Puede ser no tan fuerte. Bueno, la sí. pregunta que preguntan todo el mundo ya, ¿habrá un libro en inglés para que lo entiendan? Ojalá pronto. Podría ser. Española ya es la segunda del mundo. Todo Eh. lo sabe, ¿no? Lo hispano, pero para que lo entiendan los ingleses también lo que ha pasado. Es lo siguiente, no hay nada confirmado, pero sí, evidentemente, ojalá lo antes posible. Bueno. No, eso ya... Mucha suerte con eso. Gracias. Imaginas un poco que yo cuando he venido estas cosas de Corvi, yo he dicho vamos a revolver atrás. Y la gente me decía revolver atrás. Sí, yo digo, ahora vivimos ce que vivimos 40 años atrás. Entonces, yo me pregunto, ¿es que el tiempo de adelante puede llegar atrás? Yo lo he vivido. ¿Por qué? Porque yo vivo ahora una Ibiza tranquila, la gente puede hablar entre ellos, que antes ya no tenemos tiempo ni de hablar, ni de hacer el pis, porque con este teléfono te amarga la vida. Entonces yo soy anti-teléfono, porque me gusta escuchar. Entonces, joven, escuchar, que el teléfono no te da nada, me escucha. Porque cuando tú escuchas, tú transmites. Y tú puedes transmitir. Mais con este teléfono, tú apuyas un clic y te dice ce que ha vivido mi madre. No, el tiempo es vivir ahora. Mañana es un recuerdo. O sea, vamos a acabar, porque hay que acabar con esto. Y hay que acabar con este hombre y con lo que ha dicho. Porque al final lleva las cosas a lo básico. Y es lo más importante. Muchas gracias. Valentín, todo tuyo. Yo quiero pedir un fuerte aplauso para Luis y para Cristian por este trabajo. Muchísimas gracias a todos.